Muchísimas gracias, amigos. Desde ya estamos agradecidos porque nos siguen en este programa de Conocimientos TV. Y hoy que es cabal a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, 17 horas 17 horas en punto. Del día 30 de noviembre de 2021, que estamos totalmente en vivos para que desde ya podemos dejar abierta la invitación para que nos puedan escribir, hacer sus preguntas y las plataformas que están a su disposición para los que nos están viendo a través de Facebook y todos ellos que nos hacen llegar. Queremos hacerles una como introducción del por qué queremos hacer este programa nuevamente, que lo hemos tocado en otras ocasiones, pero gracias a la producción que se me tuvo a bien invitarme a un tema que fue uno de los especiales que produjo la televisora y se tuvo a bien hablar del Black Friday y a raíz de eso pues yo toqué algunos temas en relación al presupuesto, de cómo se maneja, cuál es el consumismo y de lo que representaba eso. Entonces, gente que nos estuvo escribiendo, gente que nos estuvo con la inquietud de realmente cómo podemos hacer para el presupuesto, pero yo creo que yo voy a ser el que pues voy a tratar de abordar este tema, pero siempre con la ayuda de la producción de Willy Chiquín, que siempre nos está produciendo ahí el programa, y hoy con la participación conmigo para que él pueda estar introduciendo las preguntas, guiándolas, y que han sido muchas, y de una vez digo que estamos a disposición abierta al WhatsApp, que nos puedas escribir, que nos puedas comentar, y de repente también podemos responder la tuya, y desde ya empezamos con este programa que yo creo que le podríamos poner como título Consideraciones del Presupuesto, ¿verdad? Consideraciones del Presupuesto, sí. Para que podamos conversar, porque sí es un poco de todo esto. Willy, pero bienvenido. Gracias, Rafita. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Rema TV, 5 de la tarde con 3, con 2 minutos en todo el territorio nacional. En serio, qué bueno que esté en sintonía de hoy en vivo. Es un en vivo que estamos haciendo para todos ustedes, hablando de algo muy, pero muy importante, que es el presupuesto. Sobre todo lo que decías, mi Lick, que hace 15 días más o menos se cumplirá, que tocamos el tema del Black Friday, del consumismo, y creo que es una buena oportunidad para platicar del presupuesto. ¿Por qué hablamos de presupuesto? Porque cierre de año se viene una de las temporadas más complicadas en el tema económico para muchas personas, porque no solo cae o es red del consumismo, y también viene la planificación para el 2000, en este caso 2022, colegios, cómo va a empezar su año, y eso es básicamente lo que queremos empezar a platicar. Y vámonos de lleno a la primera pregunta que tenemos acá, y dice, hablando siempre del presupuesto, ¿para cuánto tiempo debería planificar mi presupuesto, licenciado? ¿Anual, semestral, trimestral o mensualmente? Excelente pregunta, pero fíjate que, y no es que quiera echar de menos esa pregunta, sino como para hacer tal vez un poco de orden en cuanto a la temática. Acá siempre al WhatsApp me ingresan también una pregunta que dice, ¿qué es el presupuesto? Porque realmente tal vez partamos de esa premisa de qué es el presupuesto. Y el presupuesto no es más como lo dice el prefijo, que es presuponer cosas, presuponer eventos, presuponer. En todo caso, los dos elementos que se ven ahí involucrados, que es presupuestar el ingreso y obviamente el egreso. Creo que es una técnica, es una herramienta que se puede usar desde una hoja de Excel, y yo lo he dicho siempre, hasta en un cuaderno se puede utilizar eso. Un amigo mío muy cercano que pues creo que me está viendo, espero que me esté viendo, me dice a mí, incluso como la técnica antigua, en sobrecitos, esa también es... Qué bonita. Esa es la infalible, porque ya está debidamente catalogado cada tipo de gastos, y con eso lo puedes ir manejando. Y ya entrando un poquito a la parte de lo que tú me preguntabas, regularmente se hace hoy, o supongamos que mañana amanecemos ya mes de diciembre, primero, y hacemos la planificación para el siguiente periodo, que sea 2022. Regularmente debería hacerse de forma mensual y proyectarlo a un año. Okay. Obviamente debe ser revisado dependiendo de cómo es la costumbre del manejo de flujos, y todo eso debería de serse revisado por lo menos en el transcurso de la semana. Cada fin de semana verlo, bueno, sí respeté, no respeté, se desvió, no se desvió, cuánto se fue para arriba o cuánto me mantuve.
y como que para poder tener esa bitácora de cómo voy consumiendo lo que presupuesté anteriormente. Eso ayuda bastante. Entonces yo diría que para poder responder en concreto a la pregunta, debe ser proyectado a un año. A un año. Mensualizado por los 12 periodos mensuales de un año. Bueno, ahí entra otra pregunta acá, la tenemos lista. Dice, si mi sueldo en el salario es el salario mínimo establecido por el gobierno de nuestro país, ¿que cuánto podría ser para dolarizarlo para las personas que nos están sintonizando? Ahí la producción atrás me va a hacer el favor. Ahí está Alexito, aquí está, eso lo ganas. Bueno, pero el salario mínimo, percibo eso, el mínimo. ¿Tengo o es prudente hacer mi presupuesto en base a ese salario? Con mayor razón porque definitivamente tenés que ser más, si se puede usar la palabra, más sigiloso, porque con una pequeña línea de la ecuación que cambies, se te viene todo. Bueno, no quiere decir que con una cifra grande no lo pueda considerar también así, pero es más de alto riesgo alguien que tiene un presupuesto de menor cantidad a que se le haga un cambio a la ecuación que pueda titubear totalmente. Entonces, con mayor razón lo tiene que hacer. Tengo, afuera de... Estamos ahí, la producción me dice que es equivalente a $400 mensuales, el mínimo en Guatemala. El mínimo, ok, sí. Ahí está para tener el dato y hacerse una idea de lo que estamos platicando. Antes de entrar a cuadro, ahorita en vivo, estábamos platicando con un buen amigo, Víctor Hugo Enríquez, que ahí por ahí anda también, allá está. Y decía muchas cosas, pero de verdad... que yo me quedé y me salieron muchas dudas, pero algo que él nos mencionaba, y quiero hacerte la pregunta en base a lo que platicábamos fuera de cámara, es acerca de lo principal. Es decir, estamos hablando de un presupuesto, estamos hablando de que hay que planificar y dividir, pero ¿qué es esencial? Porque, a ver, presupuesto para muchos puede ser comprar ropa, comprar, no sé, zapatos, todo, pero realmente, Milik, ¿con qué deberíamos de empezar a hacer un presupuesto? Y aquí se divide la pregunta en dos. No es lo mismo hacer un presupuesto para un soltero que para un hogar, ¿verdad? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Fíjate que ahí conversando, porque obviamente también tenemos el aqueo de hacer un previo a, valga la redundancia, a salir a la televisión, y hablábamos detrás de cámaras. Primero, si alguien se está pensando casar ahorita, que se dan muchas bodas a finales de año, fin de año, ahí es donde les cae como anillo al dedo. Primero es, alguien de soltero traía un tipo de presupuesto, y luego ahorita que se está con la persona que va a convivir, deberían de consolidar eso y de ahí empezar a hacer uno solo para poder ya adentrarse bajo esa figura. También decía algo mi estimado Víctor Hugo. Decía aquel que incluso tendría que haberse una planificación familiar, y ahí nos metemos a un tema un poquito más profundo del presupuesto, porque ahí ya estás hablando de planificar ¿y qué es planificar? O sea, ahí ya estás planificando, por decirlo así, aparte del presupuesto, que ahorita te voy a contestar, lo que se debe considerar primero es, voy a planificar que dentro de un mes o 2 meses ya me tengo que ir a vivir con esta persona, y bajo qué clase de vivienda. Vamos a tener acceso, vamos a poder mantener una casa, no solo es un apartamento para 2 personas, para una persona, o vámonos si un nidito de amor es suficiente con una cama ya y nada más, porque depende de eso cómo es que lo vas a hacer. Primordialmente, comida. Tenés que presupuestar la comida, porque si no tenés comida no puedes generar, o sea, no puedes abstenerte de comer y posteriormente quería producir. No se vive de amor, entonces. No se vive, entonces tenés que meterle un rubro a la comida, Luego de la comida, ¿dónde vas a vivir? Sí, claro. Tenés que protegerte de los... No, es que, ¿sabes qué hice? Sarcásticamente hice esa como connotación de no se vive de amor, porque realmente las personas creen que sí se vive de amor, pero cuando ya entran a la realidad de la situación, ya ven otro panorama y... Bueno, yo creo que ahí es otro campo y que también lo vamos a hablar un día, que es que regularmente, y eso los psicólogos me van a dar la razón, que el amor no es sentido común, es solamente la parte química que está haciendo
Sí, no, a mi amor, es florecer algo en más. ese su momento que están totalmente, digas lo que digas, lo traté de convencer, pero alguien enamorado no entiende razón. Entonces eso es así Es cierto. definitivamente. No, ¿verdad? pero Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? pero bueno, pero para responderte eso es, qué bueno, y es aceptable y así debe ser. Sí, claro. Pero si de repente o de pronto podemos agregarle esa connotación de poder llevar una bitácora, de también metámosle eso, de cómo vamos a vivir, sería formidable. Lo que pasa es de que, mira, pues, o sea, regresando a lo que estamos platicando del amor, creo que esa parte pocas veces se platica. O sea, te dan charlas de cómo hacer las cosas bien antes del matrimonio y iniciando el matrimonio y durante el matrimonio. Y eso, obvio, es tácito, tiene que ir como fundamento. Y sobre todo la palabra de Dios. Pero, ¿quién nos habla de cómo llevar un hogar en números? O sea, pocas veces, al menos a mí, desde hace años, a mí nadie se sentó a decir, no sé si a vos o a los que nos están viendo, mira, un hogar económicamente se lleva de esta manera. Creo que la cultura que tenemos nosotros en nuestro país no nos permite hacer eso. Y deberían, por ejemplo, vos en algún momento tus hijos se van a casar. Bueno, a vos te puede ser más fácil porque sos un financiero, pero en el caso mío, que mi tema es más artístico, más por otro lado, yo me tendría que sentar con mis hijas y decir, bueno, miren, esto y esto es así, la vida es así, tienen que considerar esto. Víctor Hugo decía, y platicábamos juntos allá, decía, bueno, ¿qué pasa si hoy nos quedamos sin trabajo? Tenemos que tener un colchón de, por lo menos hablamos de Mínimo de días. 6 meses y por lo menos un año, de acuerdo a las circunstancias de Claro. pandemia, que la estadística te dice que vas a tener que colocarte en otro trabajo por un lapso de un año. Pues esos son los datos que más o menos Son se manejan. estadísticas, ¿verdad? Entonces, considera eso. Pone ahí la producción que me ayude, $400 por 12, echa pluma, ¿cuánto es? Entonces, entonces ahí solo date un ejemplo. Sí. Que tendríamos que tener como backup Ahorrado. eso, porque si te quedas sin esa fuente de ingresos, deberías de tener entonces por lo menos esa cantidad en la cual vos puedas estar sin caer en una deuda. Serían $4,800 que tendrías anuales. que tener en un año. Eso es si ganas el mínimo. Ese sí es el mínimo. Ahora, metele ahí lo que querrás. Puede ser $1,000, Por 12. $2,000, Por 12. $2,000 y así O sea, te vas. Lo que gana usted que nos está viendo por 12. Supongamos que no lo pongamos tan 6, pongamos Por seis, 6. medio año. 6. Son $6,000 que tendrías que tener si ganas 1,000. Entonces, la pregunta es, ¿tendemos esa reserva? ¿Está ese backup? ¿Por qué pasa? Que eso desencadena después un endeudamiento. Porque ¿qué haces? No puedes dejar de comer, lo que te decía inicialmente. Sí, claro. Tenés que seguir comiendo, eso no para. Tengas o no tengas ingresos, la necesidad básica del ser humano es comer y poderte abrigar. Si nos vamos así, no sé, yo creo que tenés más preguntas. Sí. Si nos De vamos hecho, eso íbamos a la tercera pregunta de la tarde en este segmento que nos queda ya poco, pero la vamos a lanzar. Vamos a pausa si querés para agarrarla así bonita la pregunta, pero dice, si mis ingresos no son fijos, ¿cuál debería de ser la técnica para proyectar mis ingresos y gastos? Es decir, hablemos de un emprendedor que tiene un negocio propio, que no depende de un patrono para que obviamente reciba mensualmente su fee, sino que esa persona pues se consiga su propio trabajo, que ahora hay mucho, sobre todo la pandemia que dejó mucho emprendimiento, ¿no? Mira, yo creo que debe de tener asignado siempre un rubro mínimo. No podría él, y máximo. Okay. ¿Por qué? Porque si no caemos en el hackeo. Si, por ejemplo, en un mes gané $1,000, ahorita tengo derecho a comerme los $1,000 y no debe ser así. No debería. Entonces, lo que se tiene que hacer es establecer un sueldo de acuerdo a sus gastos. Por eso insistimos mucho en el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí le metemos. Yo creo que al final la producción va a compartir Sí. un formato sobre eso, pero solo como para dar un pincelazo ahí antes de irnos a la pausa, es que definitivamente debemos de tomar en cuenta que debe haber un rubro de una media específica del mes a mes con el cual subsiste la persona, y eso debe tener. Y sobre eso debe partir a buscar eso para poderse agenciar como mínimo y llegar a ese punto de equilibrio. Pero vamos a ir a la pausa y al volver seguimos con las preguntas.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias, porque en todo esto estamos todavía recibiendo preguntas y te invitamos a que nos sigas escribiendo porque hay más dudas al respecto. Qué bueno que se vean interesados en el tema. Realmente Conocimiento CV lo que pretende es dar esa iniciativa o ese startazo para poder usted empezarse a meter en este ámbito, que no es muy complicado toda vez que uno tenga la voluntad de poderlo hacer. Yo creo que hay más preguntas que siguen ingresando, Willy. Sí, entonces fíjate yo que te dejo el tiempo para que... En relación a la pregunta anterior, antes de la pausa, para los que nos acaban de sintonizar, estábamos precisamente platicando del ingreso fijo o cómo hacer un presupuesto para una persona que no depende de un patrono, es decir, que tiene un negocio personal o un emprendimiento. En base a esa pregunta que lanzamos hace un par de minutos, nos entra la siguiente. Dice, si tengo un emprendimiento, ¿cómo manejo mi sueldo y los ingresos del negocio? Sí, yo como te decía al inicio, que la persona debe tener un presupuesto personal en la cual él debe de cubrir ciertos gastos. Y sobre esa premisa debe de él tomar el valor mensualmente, que es el mínimo con el que él va a subsistir. Y ese debería ser su ingreso, el derecho que él tiene para poder, pues obviamente, mantenerse haciendo sus operaciones, ¿verdad? Ok, bueno, ahí está la pregunta. Pues esperamos que le haya contestado bien el... No, bien, sí le contestó. Fíjate que hablando también de lo que iniciamos preguntando, ¿quién nos enseñó? Yo dije, bueno, ¿quién nos ha enseñado a hacer un presupuesto? De hecho, vos hace un par de meses me decías, ¿quién nos enseñó a manejar el dinero? O sea, y me quedé así como casi a mí, por lo menos. Pues no cualquiera te dice, mira, esto es así, así, así. Bueno, ¿algún ejercicio que puedas? Alguien nos comentaba algo acerca de un presupuesto para niños. ¿Cómo podríamos enseñar eso? Fíjate que algo que llama mucho la atención es que yo no estoy aquí para poder criticar, sino que simplemente dar mi opinión con respecto a ciertas cosas. En mi parecer, deberían de los ejercicios académicos que debe existir en un pensum, debería existir esto. ¿Por qué? Porque en toda la vida el que es médico y se quiere desentender de números no está correcto, porque todo va a tener que ver. Eso. El que es abogado y dice no quiero tener nada que ver con números, lo siento mucho, los tiene que ver. El que se dedica a lo que quiera dedicarse y diga, no, yo lo voy a delegar en alguien más, no funciona así, porque eso es algo que le va a ir acompañado en diferentes actividades, cualquiera que sea su profesión. Ahora, lo que tú me decías con respecto a qué ejercicio debe ser, es que una de las formas prácticas es enseñarle al chico, darle la oportunidad al chico a que él pueda manejar plata. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, darle una mesada, como se dice, mira, te doy tanto y tener derecho a utilizar esto para poder ir viendo el valor dinero y cómo funciona. Entonces él dice, bueno, si en una sentada me lo como, ya no tenés. Claro. Ya vas a volver a tener en tanto tiempo. Exactamente, que pueda tener esa referencia. Yo, pues gracias a Dios, pues, tengo ya hijo grande, en la cual él, pues yo le asigno cierta cuota y si se lo mató en una hora, chao, ya tenías que administrarlo. Y es una buena forma de poderlo hacer porque si no, ¿cómo? ¿Quién le va a enseñar? Sí. ¿Cómo aprender? Entonces él a una temprana edad va a entender de cómo es el poder administrar esos fondos para poder, cuando él ya tenga responsabilidades directas, que lo pueda hacer. Si no, de repente va a estar siempre papi, mira, o mami, mira. Y yo creo que eso es lo que no debemos de hacer. Pero sigamos con las preguntas. Sí, aquí tengo más preguntas que nos están entrando. La verdad que nos están bombardeando. Producción va a poner ahí los números de teléfono en WhatsApp para que sigan preguntando. Pero bueno, la otra pregunta sería, Lick, ¿qué ventajas habrían entonces que haga mi presupuesto? Pues
ya lo hemos platicado, pero tal vez un... Bueno, una de las ventajas es que estoy teniendo yo siempre utilizo el ejemplo de cómo ir a buscar una dirección a una ciudad que no conoces. Supone que te vayas a un lugar X y no conozcas la dirección, y si tenés una aplicación que te lleva a ese lugar, del punto A al punto B, yo creo que No hay por pierde. sentido común, ¿lo usás, sí o no? Claro. ¿Por qué? supuesto. Porque te va a llevar al punto B. ¿Por qué? Porque vas a lo seguro que te va a llevar ahí. ¿Por qué? Porque te vas a perder si no lo haces. Es lo mismo eso. El presupuesto y la bitácora, eso es precisamente eso. Por lo menos marcaste un punto o un objetivo y hacia eso vas a llegar. Pero si no lo tenés, pues deducí directamente qué te puede pasar, ¿verdad? Mira, aquí nos entra una pregunta que la tengo que hacer porque definitivamente tienen duda las personas, que creo que se contesta solo, sobre todo por lo que hemos estado platicando ahorita en estos minutos. Dice, ¿qué ventajas y desventajas hay en hacer o no hacer un presupuesto? O sea, las ventajas son muchas, pero ¿habrá una desventaja? Yo creo que la desventaja es que de repente te ves metido en deudas. Porque nunca ¿El no lo hacer o no consideraste. hacer? El no hacer. Ah, claro. Porque de repente, bueno, alguien puede estar endeudado aún con presupuesto, pues, pero de repente no tenés el control de eso y de repente te ves involucrado. Cuando empezás a tener financiamientos externos, de repente decís, se me fue del control esto, entonces tomo un extra financiamiento, tomo este otro plástico y tomo este otro. Cuando sentís se te vuelve una bola de nieve en la cual no solo ya te toca la parte financiera, sino que ya se pueden ver más elementos ahí, conflictos familiares, conflictos emocionales. Y una cosa se ha demostrado estadísticamente, una persona que tenga en su mente una carga de esa índole no produce lo mismo, hablando laboralmente. Claro. Bueno, en el sentido familiar igual también, porque va a tener una presión definitiva. Ese podría ser una de las desventajas, él no puede hacer esto. ¿Va? Ok, perfecto. ¿Cuántos tipos de presupuestos existen? Bueno, existen varios tipos de presupuesto, pero ahorita vamos a centralizarnos más en el ámbito familiar, porque las empresas, en el entendido, Claro. que tienen un profesional que pueden hacer presupuestos a nivel industrial. En las empresas se puede tomar el presupuesto del área de ventas, del área de producción, el área de embarques, y por cada área tienen un presupuesto asignado y lo trabajan y luego hacen un consolidado. En el caso nuestro, ¿por qué lo enfocamos a la parte de la familia? Porque pues hemos visto en la práctica y por la experiencia que tenemos, que es donde se arma un poquito más de conflicto, el no hacerlo o el no poderlo llevar a cabo como se hizo inicialmente, ¿verdad? Ok, bueno, aquí hay otra que nos metemos ya un poquito más al tema de Guatemala, pero antes de caer a esa pregunta, viene otra que en este año, sobre todo el final de año, este último trimestre o este último mes, como mencionábamos al inicio del programa, pues se viene un tema complicado en cuanto a el bombardeo de las comercializadoras, de las marcas para adquiérelo. Hoy tiene algo que el aguinaldo, por ejemplo, que también vamos a tocar así rapidito eso, el aguinaldo, y bueno, ya algunos, yo he escuchado términos como, ay, mi aguinaldo ya está más endeudado, más, ¿cómo se le dice? Comprometido. Comprometido, esa es la palabra. Y eso debería ayudar para amortizar, pienso yo, tal vez me corroborás, Lick, para algunas cosas para futuro, como por ejemplo la inscripción de colegios, pagos de algunas cosas, o simplemente si ya tiene cubierta esa parte, guardarlo y tener un tema de ahorro. Pero ¿cómo poder de alguna manera ese tema del aguinaldo usarlo de la mejor manera? Sí, esa es una de las preguntas que también hacen mucho y es que les quiero decir que una de las razones por las cuales surge esta ayuda es porque definitivamente al final de un periodo y al inicio del otro se tiene esa en mente aquí en este territorio, pues el ciclo escolar empieza en enero y obviamente supongamos que pensarlo de esta manera, Willy, si tenés 2 hijos, agreguémosle 3. O sea, suma los elementos que conlleva eso. Entonces, definitivamente, esa parte incluso
La ley está diseñada para que el aguinaldo se dé 50% en diciembre Eso te iba a preguntar. y 50% en enero. Eso está establecido en la ley. Otros, por costumbre, lo dan de una vez en un solo pago, que es el primero. Pero básicamente como que el enfoque es para eso. Lo que pasa es que, pues ahí no me quiero meter mucho, pero se desvirtúa mucho ese el uso. Porque ese es como decir, mañana miramos qué hacemos. Y hoy es el hoy. Y como dice un otro amigo que no sé si nos estará viendo, date el gusto. ¿Cómo dice aquel? No, dice, date la oportunidad. Date la oportunidad, Date la dice, oportunidad. date la oportunidad. Te lo dice, mereces. te lo mereces. Esa famosa frase, te lo mereces. Entonces pasa eso de que de repente volvemos a lo que te decía a un inicio. Categorizamos por eso el presupuesto. Las prioridades de por su importancia relativa, dónde van y cómo van siendo utilizadas. Pero de repente venís vos y las líneas del presupuesto, está el inciso 1, el inciso 2, el inciso 3. El 10 de repente lo quitas del número 10 y lo subís al número 3, cambiaste todo el orden de las cosas. Entonces, no se está diciendo que no deben de comprarse nada, ni que tienen el derecho, ni nada por el estilo. Pero simple y sencillamente lo que estamos tratando de conversar es el hacer un buen uso de esto. Y yo pensaría que esa parte no deberían de mentalmente ingeniarse que se va a utilizar para otra cosa más que para eso. Okay. Eso yo conocí a alguien y se lo decía a alguien detrás de cámaras que siempre decía, yo vendí 100 y le saco 20 y es como que hubiera vendido 80, pero eso se dio un bote de leche nido. Ni siquiera el banco, bote de leche nido, ahí tenía su alcancía y siempre tenía esos 20 quetzales. Su rescoldito. Sí, entonces yo creo que muchos de los que definitivamente deben de tomar en cuenta que ese rubro no lo tomen para otra cosa más que para eso. Y es que el tema es complicado. O sea, yo sé que esa es la praxis, la práctica, Milik, y ustedes que manejan el tema de finanzas son bien rigurosos y lo respetan, pero alguien que no tiene hábito y que vivimos en una cultura de consumismo, porque por todos lados te meten cualquier cosa, la cuota chiquitita de la semana, usted puede pagar 7, 5 quetzales diarios y dice uno, yo sí puedo. Y decía Víctor Hugo Cabal, en ese mismo ejemplo, y si sí puedo, me dejo tomar un agua o dejo comprar una chuchería como hicimos en Guate, pero realmente no lo hacemos, o sea, ni siquiera eso, tenemos esa costumbre de hacerlo. Entonces, ese bombardeo hace que pues definitivamente muchos caigan o caigamos en salir en números rojos. Entonces, ideal lo que estamos diciendo y hablando, pero ¿cómo lo vamos a la práctica? O sea, eso es complicado. Bueno, yo creo que todavía tengo tiempo para responder la producción. Sí, no sé si me va a... Bueno, en concreto es definitivamente tenés que un punto de inflexión de decir hasta aquí. Tiene que haber un punto donde digas hasta aquí. ¿Sabes qué? Ese es más o menos como el que es adicto a ciertas cosas. Tiene que llegar un día a decir, ya no, basta. Hoy ya no más. Hoy amanezco y no más. Va a haber un periodo de desintoxicación, si lo querés ver así. Lo que pasa es que lo que tú decías es que antes, por ejemplo, hablábamos también detrás de cámaras, porque antes el grado de endeudamiento en los abuelitos era menor. Una, porque la cultura era otra. Otra, lo que tú decías, que definitivamente el mercadeo que hacen ahorita, ese asedio es más fuerte. Y tenés a un clic, a un teléfono, a un si lo compro, es más rápido el hecho de poder consumir. Entonces, si tú tenés eso, que sabes que tenés eso, no debes de caer en eso. Y simple y sencillamente cuando tengas la plata, como decíamos, meterlo en sopes y engavetarlo y dejarlo ahí. Pero tenés que llegar, es una decisión puramente de tomarlo hoy. Si quieres, mañana es 1 de diciembre y empieza mañana, hoy ya no más. Hoy ya no me voy a ir a comer unas tostadas, hoy ya no me voy a hacer tal cual cosa, pero tienes que tomar una decisión. Y otra cosa que yo siempre digo, quiero agregar antes de irnos a la pausa es, ¿cómo pretendés si generas 1,000? Gastarte 1,200. No podés. Matemáticamente es imposible. Pero si en todo caso ya venís con ese déficit, tenés que ir a perseguir esos 200 que te consumiste adicionales.
¿Cómo le hacemos? Tenés que ir a ver otros ingresos. Tenés que tecnificarte. Lo que pasa es que querés gastar más, pero no te preparas para más. Querés más, pero no te capacitas para más. Querés más, pero no querés dar más ese paso adicional. Yo, antes de venirme para acá, me abordó una persona y me decía, si hay un trabajo para mí, yo le entro a la pintura. Si hay un trabajo para mí, yo le entro a mensajería. Entonces, él está pensando diversificar su venta de servicios. Entonces, bajo esa premisa, tendríamos que verlo, tener un abanico más para poder generar más ingresos para poder cubrir ese bache. Pero vamos a ir a la pausa, que producción me está haciendo presión ahí. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Y bueno, estamos de vuelta acá a través de Rema TV. Solo para recordar, las redes sociales nos pueden encontrar en YouTube, Facebook e Instagram como Conocimientos TV. También lo pueden hacer ahora en nuestro canal, en nuestro podcast de Spotify. Ahí nos encuentran en esa plataforma también como Rafael Monroy. Así, nuestro licenciado Rafael Monroy está ahí también para que podamos seguir escuchando y pues siguiendo temáticas que hemos platicado acá a lo largo de este año. Y también pueden escucharnos ahí, ver todos los programas en demanda en YouTube, buscándonos como Conocimientos TV y también en Facebook. Bueno, interesante todo lo que estamos hablando. Yo sigo aprendiendo. Creo que el motivo de estos programas, como lo hemos platicado durante mucho tiempo, es aprender y crecer en conocimiento. Y hemos traído diferentes panelistas. Esta semana, o específicamente hoy, para los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando acerca del presupuesto. Y no solo el presupuesto, cómo llevar un presupuesto. Hicimos preguntas de un presupuesto soltero, uno de casado, cómo hacer ese match para los que se van a casar, que este mes es un mes donde pululan los recién casados y también el consumismo está a la orden del día. Y algo que quiero también preguntarte, Lick, voy a condensar algunas preguntas que nos han entrado, que es la siguiente. No solo nos tiran y el mercadeo nos invade, nos bombardea nuestra mente en la televisión, en los celulares, en la calle, donde sea. También hay muchas facilidades para obtener algo que pocas veces también nos enseña, que es la tarjeta de crédito. Hoy, este mes, como que da para que la gente, si no estaba convencida a lo largo del año que lo están llamando, creo que este es uno, pues puedo comprar esto, los regalos o lo típico de los fines de año, ¿verdad? Pero platicábamos también fuera de cámaras esa problemática de las tarjetas de crédito, que no cualquiera puede tener una tarjeta de crédito. De hecho, tenés un particular punto de vista acerca de las tarjetas de crédito y por favor ahí seguirnos enseñando, estando eso. Bueno, gracias a Dios yo pues llevo alrededor de unos, no quiero exagerar, pero más o menos llevo ya unos 25 años en lo que es asesorando empresas y personas individuales y he hecho algunos ejercicios en cuanto a ese manejo de los extrafinanciamientos y financiamientos externos, que definitivamente he llegado a una conclusión de que hay cierto grupo de gente que no eso no está diseñado para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente tenés que clasificar dentro de tu capacidad de pago y así debe que ser. De hecho, hay ciertas empresas que a cierto grupo de gente no se les da un plástico X. No puedo dar nombres porque de plano claro, no, pero hay entidades financieras que dicen, él no se lo puedo dar porque ya lo investigué, ya hice un perfil de él y él no. O sea, ellos saben que no te pueden dar eso porque no calificas, así de simple. Pero por otro lado, hay entidades que está diseñado. Yo te dije algo a ti, que es que también lo hablé un poco en el Black Friday, que es en lo que son juegos de azar,
en lo que son los casinos, y no que yo sea experto en eso, pero investigué un poco acerca del Black Friday y tuve gente que estuvo conmigo hablándome. Está diseñado para que cuando llegues ahí regularmente vas a perder. El porcentaje de que vayas es muy alto, más los primerizos. Los primerizos van a, de puro, pues casualidad van a ganar algo, pero regularmente van a perder. Más o menos así está diseñado esta plataforma para cierto grupo de gentes que saben que se van a endeudar. Saben que no lo van a poder el negocio está el endeudamiento de otra persona. Exactamente. Entonces, incluso muchas facilidades de a quién se los dan. No, mire, usted solo califica con que venga a poner aquí su firma y se va. Entonces, el alto riesgo para ellos, por eso es que damos muchas carteras ahí morosas, por eso mismo, porque sabemos que esa persona no se le puede dar eso. Eso es como, mira, es como ponerle a un picopito 1000 que te da una rastra, no lo va a poder hacer. Sí, no, o sea, es lógico, no lo va a poder hacer. Y no es que quiera ser como que extremista, dramista, porque alguien me podrá estar viendo y dice, no, yo gano eso es lo mínimo y tengo una tarjeta y lo manejo bien. Claro, o sea, yo no estoy hablando el 100%, no quiero generalizar. Hay honrosas excepciones. Pero hay un grado porcentaje muy alto en las cuales sí se cae en ese círculo vicioso de no poder salir de eso. Porque el no tener la capacidad de pago va a hacer que vengas y pagas un mínimo que se va a hacer por eterna memoria de esos pagos. Pero no sé si creo que tenés más preguntas. Sí, hay un montón de preguntas que nos están entrando. Yo estoy viendo el celular, no crean que para contestar mensajes de amigos, no, estoy viendo preguntas que nos van a mandar a través de nuestro WhatsApp y preguntas personales para los que están viendo, que aprovechan que nos están viendo y de una vez nos están mandando. Bueno, aquí hay varias, Milik, pero bueno, quisiera ir condensando. Creo que nos vamos a ir un poquito más atrás, pero que tienen mucha relación. Claro. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del presupuesto, por ejemplo? Ya platicamos que los podemos dividir, que hay presupuestos de soltero, de casados, de empresas y todo lo que... Pero ¿cuál es el elemento o los elementos fundamentales del mismo? Bueno, por supuesto, tenemos que tomar dos valores, dos premisas, que sería partir primero, obviamente, de mis ingresos y en relación a eso, para abajo. Yo quiero ya gastar en relación a lo que yo tengo capacidad que generé como ingresos y posteriormente a cuánto tengo que restarle a eso. Esos serían los dos elementos. Un elemento primario sería el ingreso y el segundo elemento serían los egresos. ¿Qué otro elemento? En el tiempo. Por lo proyecto en el tiempo. Otro de los elementos que podríamos considerar que puede ser variable. ¿Por qué variable? Porque en el tiempo puede cambiar ciertas cosas. De repente, algo que no hemos tocado, que yo quería considerar ahí, es que siempre debemos de tomar una reserva mínima para siniestros. Por ejemplo, no sé, alguien se accidentó y no cuenta con un seguro. Eso iba a acabar, un seguro. Entonces eso es un gasto extraordinario que no lo tenías contemplado. Otra cosa más, la gente que hay ciertos tipos de presupuesto que deben ser tan específicos. Por ejemplo, que hay alguien que tenga una enfermedad existencial que pues de por vida debe tomar medicina. Eso también hay que tomarlo ya como algo fijo. Lamentablemente muchas veces se toma como que, bueno, ahorita no tengo la plata y no tomo la medicina. Y se agrava más la situación de enfermedad y termina duplicando el gasto. Entonces todos esos elementos quisiera que los tomaran en cuenta para poder ir adiestrándolo, pero no sé cómo estás de pregunta, porque la producción me dice también que quiere ya compartirnos en pantalla. Okay, lo que es sí, mira, hay varias preguntas, pero si querés, avancemos con lo que teníamos preparado del cuadrito de las fotos. ¿No? Producción, por favor, nos hacen ahí la campaña, diríamos, en el Buen Chapín, para poder proyectar eso. Me dicen, pero si no, vamos a una pregunta. Sí, si no, adelantamos. Sí, vamos en lo que ellos se preparan para tirarnos. Bueno, luego de hacer un presupuesto, suponiendo que lo hago, ¿cómo veo si estoy o no dentro de lo proyectado para poder llevar bien mis cuentas? Bueno, excelente. Lo que yo decía en un segmento, que debe ser revisado pues constantemente. Si es de un mes y debemos de cada fin de semana por lo menos ir viendo las variaciones. De hecho,
en la gráfica que pues, si por fin nos lo comparten, el otro Si algún día. Entonces, ahí se puede ver lo que es la planeación, que es el plan que se tiene. Luego a la par se le pone el real, que es el real, la ejecución real. Y luego una variación a la par, que es, por ejemplo, si yo presupuesté en gasolina 1,000 en el plan, y luego en la realidad, fíjate que me gasté 1,200, ya hubo una varianza ahí de 200. Claro. Pero y en esa varianza debe de haber una justificación. Bueno, lo que pasa es que tuve que salir de viaje por una actividad laboral, pero esa gasolina va a ser reintegrada. Entonces como que compensa. Pero ¿qué pasa? No, es que de repente me entraron ganas de ir al puerto a kilometrar mi carro y me gasté 200 gasolina más. Entonces ahí vas viendo el comportamiento de cómo va cambiando cada cuadro. Por eso es que es bonito hacer esto, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando lo plasmas en blanco y negro, de alguna manera la realidad te golpea. Claro. Te golpea, tu realidad es esa. Porque ¿qué pasa? Cuando no lo tenés, no lo sentís. Más aún cuando se vuelve... hagan un ejercicio, yo se los quiero dejar ahí como una invitación. Este mes manéjense en efectivo. No usen sus tarjetas, ni de débito ni de crédito. Vayan al banco. ¡Ay, qué peligroso! Porque aquí no piensen en... Entonces, ahorita me dice producción que está ya la imagen, si quieren lo miramos. Ahí está. Pero ahí se mira muy enredado, como que, wow, esto no lo vamos a poder hacer. Eso parece Wall Street para amigos. Pero realmente, si lo quieren ver, ahí está mensualizado. Y si la producción me puede hacer el favor de la parte de la columna de la izquierda, la pantalla, ahí donde dice ingresos en la parte de arriba, ahí se pueden ver los elementos, ahí se ponen los ingresos, abajo están los egresos, y ahí se va haciendo. Eso incluso está formulado. Y fíjate, Willy, que algo más, los que nos estén viendo, que nos escriben, nos mandan su correo electrónico y se los podemos compartir. Claro. Eso ya tiene una fórmula matemática y le ponen ahí el valor. Qué bonito, Milik, porque está por meses. Pues estoy viendo, es un año, por supuesto. Y está ahí los porcentajes, incluso cuánto porcentualmente gasto en cada rubro. Y es una cosa bien manejable. Y yo creo que en la otra hoja, si la producción me puede ayudar con la hoja, está un resumen. Ahí ya se puede ver el resumen de cuánto es. Y es lo que yo te decía, mirá, donde dice en la parte de arriba, en las pestañas, en la parte azul dice presupuesto, el real, el porcentaje y la diferencia. Diferencia o variación. No hay pierde. Ahí hasta te ponemos un pie ahí donde ya queda en qué te gastaste más, cuánto más gastaste en cada rubro. Mira, yo creo que es cuestión de quererte, como yo dije en un principio, desintoxicar. Y que mañana pueden hacer el ejercicio, como te decía, que adopten este formato y se manejen en efectivo. Te apuesto que no van a gastar la misma cantidad. Porque cuando vos estás sacando de tu billetera el billete, lo estás pagando, como que lo te das vas cuenta, a pensar claro, 2 veces antes de hacerlo. Claro. Pero diferente es cuando solo pasa un plástico. No tenés noción de lo que está pasando. Porque el valor relativo de la plata se pierde. Entonces, pero cuando estás erogando, vas viendo cómo va disminuyendo, qué es lo que realmente sucede. Sí. Cómo va disminuyendo tu cash flow. Sí. No sé si fíjate hay más. Que viendo precisamente esa gráfica del 80%, 88% decía de gastos, ¿qué sería el otro? Sería el 12, ¿no? 22. No, 22%, no, 12. 12%. Ajá, 12% de lo que vimos y el 100%. Cabal, entra una pregunta, fíjate, dice, si tengo mensualmente el 80% de mis ingresos para pago de deudas, me servirá hacer un presupuesto. Es decir, él como que se está adelantando a decir, bueno, ya estoy frito, casi que todo lo que gano se va para las deudas, pero ¿cómo le hace en ese sentido? Bueno, yo creo que nuevamente vayamos a lo que decía a uno de los segmentos, es que definitivamente si él ya notó que tiene un déficit, incluso si querés del 100%, y me he topado casos del 500%. O sea, uno dice... ¿Se puede salir de eso, Milik? Sí se puede. Yo creo que, primeramente, pues obviamente, Dios es extremadamente bueno. Hay un pasaje, creo que en Ezequiel le dice, paraos junto al camino, y como que meditar en las sendas antiguas. Entonces, cuando uno para y uno medita realmente cómo es que llegó a eso, y pedís una orientación, definitivamente tiene que haber una salida. Siempre regresamos al pasaje de la viuda aquella que famosa, que como una especie de
se puede decir, en garantía dieron a los chicos y que un acreedor iba por ellos. ¿Te puedes imaginar eso? Terrible. Pero sí tuvo la salida inmediata. Entonces, yo creo que sí hay. Lo que sí es que hay que ver cada caso. No quisiera solo dar una respuesta general porque cada caso es diferente. Claro. Cada caso es diferente. Entonces, pero yo creo que sí se puede toda vez la persona quiera, porque esa es otra cosa. Eso es como todo. No es que yo sea Chespirito hablando así cosas, pero si no quiere salir, puede tener un staff de asesores, puede tener lo que querás. No quiere simplemente decir, no, yo ya me hago loco y que me use en el mapa. Sí. Pero yo creo que si hay una persona que nos está viendo y que por alguna razón está ahorita viéndonos y que está en esa situación, pues incluso le ofrecemos ahí que nos escriba. Sí, y en caso concreto te podemos, con la ayuda de Dios, darte una asesoría para que puedas, porque algo tenés que hacer, no puedes vivir así. Fíjate, Mili, que yo sinceramente doy fe de eso, no porque seamos compañeros laborales, sino también amigos y demás, y que estamos pues en este ámbito de la televisión y haciendo cositas por acá. Yo personalmente puedo dar fe de lo que está diciendo el licenciado. Creo que lo que Dios nos está llamando es a ordenarnos. Dios es un Dios de orden y me quedo con varias cosas que nos han enseñado durante mucho tiempo nuestros pastores. Y es precisamente que hay dos cosas, y eso lo hemos visto en la estadística también, que pueden derrumbar un matrimonio. Claro. Pues obviamente una de ellas es el tema económico. Hay que ordenarse. En el caso mío, hace un tiempo pues me acerqué y hay un dicho coloquial que dice, sin que se oiga feíto, cada quien en su lugar, por no decir otro, ¿verdad? Pero cada quien hace lo suyo y yo me acerqué, me acuerdo con ustedes, con vos, mira, Rafita, tengo este clavo, ¿qué hago? ¿Qué no? Y realmente sí encontré una ayuda porque vos, o sea, ustedes se dedican a esto, pues. Si vos quisieras hacer un video, pues no vas con un doctor, pues vas con alguien que se dedique al tema de la... Entonces, en este caso, sí deberíamos de tomar en cuenta. Créanme que necesitamos personas que nos guíen en el tema financiero, que es algo muy importante. El tema financiero es pero tan delicado que te puede, obviamente, sacar a flote como te puede destruir. Estadísticamente se ha demostrado que las personas que manejan flujo con un cierto grado de desequilibrio, o más bien dicho, cierto grado de endeudamiento, sufren más depresiones, sufren más estrés y tienden a perder el buen sentido del vivir, el gozo. Entonces, yo creo que este tema, si bien es cierto que lo hemos abordado otras veces, y no es que no tengamos otros temas, tenemos un montón de temas, incluso estamos preparando un material que se llama el metaverso, que es lo que está pasando en Facebook. Entonces tenemos bastante material, pero queremos hacer énfasis en estos temas porque definitivamente hay gente que nos escribe y que está tal vez en el día a día viendo eso. Y por eso es que lo hacemos. Incluso tú me decías que en tu plan está que podamos incluso hacer una segunda parte totalmente. O hacer una continuidad, porque hay muchas preguntas que incluso nuevamente se quedaron en el tintero ahí, pero pues yo creo que la gente está interesada, güey. Mira, tenemos un par de minutos, no eso, sino un poquito más, tal vez tendremos unos 3 de lo que nos está marcando acá. Yo sí quisiera remarcar mucho, Mili, que exhortáramos a las personas que este es un mes terrible el que viene. Es decir, a ver, no estoy siendo fatalista ni nada, hablo del tema económico, hablo del tema financiero. ¿Por qué? Porque como mencionábamos, ahora todo lléveselo y páguelo después y se emociona, uno compra por impulso, por emoción. Entonces, llegar con este mensaje a las personas, Milik, y decirle, por ejemplo, hace poquito me dieron la oportunidad de cambiar mi teléfono. Son 3 versiones antes del que ya está top ahorita, ¿verdad? Y lo platicamos también fuera de micrófono. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿funciona? Sí funciona, ¿verdad? Para llamar, para ver algunas cosas, correos y demás, ok. Y viene la otra pregunta que a veces yo me hago, ¿verdad? Y es, ¿lo necesitamos? ¿Realmente necesitamos un teléfono que vale 14,000 quetzales, Rafita? Y ahí es donde perdemos el horizonte muchas veces. Viene un mes en donde esos 14,000, no se preocupe, se lo damos en planes de no sé qué y entonces uno pierde los carros,
la devaluación que sufre un carro al sacarlo de agencia, lo hemos platicado en otros programas. Entonces, hacerle conciencia a todas esas personas que nos ven que realmente tenemos que aprovechar la bendición de tener un trabajo, ¿verdad? Y de tener un sueldo, y que hay que saber administrar eso, lo que nos da Dios. Sí, no quisiera dejar de aprovechar, y no es que esté, como decimos aquí, tirándole un tiro al marco a alguien, pero incluso conozco gente que se fue de viaje y se fue sin el presupuesto, pues, o sea, se fue sabiendo que el 2022 tienen que pagar esos elotes. O sea, se fueron sabiendo que no tenían la plata y van a quedar endeudados ya para el siguiente periodo. Te puedes imaginar ya esperar el siguiente periodo sabiendo que ya llevas arrastrado. Entrar en números rojos, ¿verdad? Exactamente. Terrible, la verdad es que complicado, pero como decía Rafita, creo que es tiempo de conclusiones. Si me permitís dar mis conclusiones, yo de verdad, venimos con una bandera, pues no de ser impolutos, ¿verdad? De no fallar, fallamos, también hemos pasado por esas vicisitudes. Algunos todavía estamos recuperándonos de algunas malas administraciones y malas decisiones en tema financiero, pero que es un buen tiempo para poder reflexionar en esta época y decir, bueno, no me voy a dejar influenciar por lo que está pasando alrededor de mí, sobre todo este mes, como les repito, que es un mes de consumismo, agarrarnos de la mano de Dios, ser maduros en eso, porque se necesita madurez para decir no, Rafita, porque cualquiera puede entrar y decir, te doy esto y me lo pagas al rato, ¿verdad? Y calcular nuestras fuerzas, como decís, no es malo darse la oportunidad, no es malo consentirse, de verdad eso no es malo, sobre todo para los suyos, para su esposa, para sus hijos, hágalo sí y solo sí puede, teniendo un presupuesto previo y teniendo presupuestado hasta esos gastos de salida, de regalos, hablo de regalos no por la fecha, hablo de regalos en general, pues, o sea, porque hay cosas que hay que cubrir, los esposos tenemos que cubrir cosas a las esposas, a nuestros hijos y demás. Entonces, mi reflexión no es un consejo de ninguna manera, es que analicemos bien y nos sentemos a hacer números, como decía el licenciado, verlo en blanco y negro, y ahí nos vamos a dar una sorpresa si podemos o no podemos. Y ya para terminar, yo quisiera aportar algo más. No sabes cuánto tiempo vas a vivir, solamente el Señor lo sabe, pero cuánto tiempo de tu vida sos productivo, cuánto tiempo tenés para poder ser activo, produciendo, porque va a llegar una etapa de la vida que va a menguar, y en esa etapa de la vida tenés que tener una reserva para esa etapa ya final de tus días y poder haber planificado hasta eso. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, los que nos escribieron. Le dejamos siempre la invitación para que nos sigan en el canal de Conocimientos TV, en Facebook también, y también en Instagram. Y pues en YouTube tenemos el canal y en la plataforma que tenemos del podcast para que los que quieran oírnos nos extendemos un poquito más ahí. Y esto sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.